Muy buenas noches a todos. Corresponde que yo les salude este día tan especial diciéndole felices Pascuas, pero no les voy a decir felices Pascuas, porque si no voy a arruinar el título de mi mensaje. El mensaje dice, ¿está bien celebrar la Pascua? Es una pregunta. Si yo los saludo, van a decir, está bien. No los saludo por ahora, vamos a dejarlo para más adelante. Todavía no le digo nada. Pero la pregunta es esta. Seguramente muchos de ustedes hoy han celebrado las Pascuas, han tenido alguna comida especial, algunos se han regalado un huevito de chocolate, una rosca, algunos usan conejitos también de chocolate y todo. Hay un montón de cosas alrededor de la Pascua y las festejamos. Pero la pregunta es esta, ¿está bien celebrar la Pascua? Bueno, yo tengo que decir que sí y no. O sea, sí está bien celebrar la Pascua, pero me parece que hay una forma que no está bien celebrarla. Por ejemplo, no está bien si ignoramos lo que estamos haciendo. Celebramos la Pascua, pero no sabemos por qué lo hacemos, no sabemos qué es la Pascua. Simplemente lo hacemos porque lo hacían nuestros padres, lo hacían nuestros abuelos y lo hemos recibido como una costumbre, como una tradición. Pero me he encontrado con muchas personas preguntándole por qué celebras la Pascua, qué significado tiene, y simplemente no lo saben. No tienen ni idea qué es la Pascua, ni siquiera saben de dónde viene la palabra Pascua. Entonces me parece que no está bien celebrarla si ignoramos lo que estamos haciendo. Tendríamos que informarnos. Dios nos ha dado inteligencia para hacernos preguntas, para investigar y para hacer las cosas, pero sabiendo lo que estamos haciendo. Y también me parece que está mal celebrar la Pascua cuando en realidad la Pascua no significa nada para nosotros. Las verdades de la Pascua no tienen nada que ver con uno. Entonces, mi intención esta noche es que si Dios te permite celebrar una próxima Pascua, sepas lo que estás haciendo, lo que estás celebrando, y no solo que sepas que estás festejando y celebrando, sino que tenga que ver con vos, que tenga que ver con tu corazón, que la Pascua signifique mucho para tu vida. Entonces, hoy vamos a hacer algo, no me he dado cuenta, tendría que haber llamado al de Récord Guinness, porque hoy vamos a hacer un recorrido de más o menos 3.400 años y más de 13.000 kilómetros con una historia, pero en un tiempo récord. No va a durar el mensaje, quizás voy a tratar de que no dure más de media hora, va a ser bien rápido. 3.400 años vamos a recorrer y más de 13.000 kilómetros, porque vamos a empezar esta historia en Egipto, nos vamos a ir a Jerusalén y ¿sabe dónde vamos a terminar? Aquí, en Santiago del Estero. Así que vamos a empezar con esta historia porque la Pascua comienza en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 12, hace unos 3.400 años atrás, y vamos a ver qué tiene que ver con el pueblo de Israel. Vamos a ver de qué se trata. Éxodo capítulo 12, ustedes van a ir allí en la pantalla. El que está encargado de la pantalla le voy a pedir que me siga, porque como yo no tengo monitor no puedo avanzar, así que él tiene que ir a la par mía. Si hay un error, después lo retan, no sé quién está ahí arriba. Así que vamos a ir juntos leyendo y vamos a ver dónde comienza esta historia de la Pascua. Y vamos a ir avanzando. Esta noche vamos a entender bien de qué se trata. Éxodo 12 dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Ya no estamos ubicando dónde estamos, ¿no? Allí en la tierra de Egipto, hace 3.400 años atrás, Dios hablando y diciendo: este mes os será el principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Avanzamos un poquito al 5 y dice: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación, o sea, lo matará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel
de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ahí encontramos la Pascua, lo primero. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito, todo primer hijo en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aquí encontramos la institución de la Pascua. Vamos a ver que es algo que tenía que ver con el pueblo de Israel hace 3.400 años atrás. Para ellos este era como el día de la independencia nuestro, pero es una fiesta para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, para Israel. Y aquí me gustaría que miremos, vamos a ver algunos aspectos sobresalientes de esta historia que van a ser muy importantes, porque después vamos a avanzar en el tiempo y vamos a ver cómo esto tiene mucho que decirnos también a nosotros hoy en día. Lo primero que encontramos en esta historia es la esclavitud de todo un pueblo. Es el pueblo que Dios había escogido, que comenzó con Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos, que unos 400 y pico de años atrás había ido a Egipto por causa de la hambruna que había en la tierra, pero ahora habían pasado muchos años y los egipcios los habían convertido en esclavos. Los estaban maltratando, obligando a trabajar duramente, y era mucho la crueldad y el maltrato que los egipcios tenían para con el pueblo de Dios, para con Israel. Así que vemos la esclavitud del pueblo de Israel bajo los egipcios. En segundo lugar, vemos un juicio aterrador. Lo que vamos a ver allí, que iba a venir un juicio donde Dios iba a quitar la vida a todo primogénito de Egipto. O sea que aquella noche, cuando el ángel destructor de parte de Dios iba a cumplir y ejecutar aquel juicio, iba a haber llanto, dolor, duelo, luto en todas las casas de Egipto. En absolutamente todas las casas iba a haber un muerto. El primogénito de esa casa, tanto de los hombres como de las bestias, iban a morir en esa noche. Solamente, vamos a ver adelante, algunas casas se iban a librar de este juicio. En tercer lugar, vemos un cordero sin mancha. Dios les habla allí a su pueblo y le dice: el día 10 de este mes van a tener que apartar un corderito de un año, el cual lo van a tener allí examinándolo durante 4 días hasta el 14 de este mes, y van a ver que este cordero tiene que ser perfecto. No tiene que tener ningún defecto, ninguna mancha, ninguna enfermedad, de un año. Tiene que ser un cordero perfecto y sin mancha. En cuarto lugar, vemos una sangre que daba salvación. Dios les dice por medio de Moisés que de aquel corderito que el día 14 lo iban a inmolar, lo iban a sacrificar, tenían que juntar esa sangre en un recipiente y hacer una especie de pincel con unas hojas, y tenían que marcar con la sangre del cordero el dintel y los postes de las puertas de sus casas. Entonces, esa era una sangre que iba a dar salvación, porque dice que cuando el ángel que venía a quitar la muerte de los primogénitos en toda aquella tierra, cuando veía la sangre en las puertas, en los dinteles y en los postes, en aquella casa el ángel no iba a tocar a nadie, no iba a dar muerte a nadie, sino que iba a pasar de largo, iba a pasar por sobre esa casa. Y de aquí viene la palabra Pascua.
La palabra Pascua significa pasar de, pasar sobre, pasar de largo. Esa es la Pascua. Por eso celebraban después los judíos, porque el ángel que venía a ejecutar el juicio de parte de Dios, donde veía la sangre, pasaba de largo, pasaba sobre esa casa. Allí no había muerte, no había juicio. Una sangre que daba salvación. Ahora, quiero decirle que para aplicar esto y para obedecer esto se necesitaba mucha fe, porque Dios ya había enviado 9 plagas a Egipto, diciéndole que Dios les iba a librar de esa esclavitud, que les iba a sacar de ese lugar. Y en 9 oportunidades no había pasado nada. Es más, la opresión había aumentado, el dolor, el trabajo se había hecho más severo. Y ahora les dice: pongan la sangre, sacrifican el cordero, pongan la sangre, estén preparados, tengan las valijas en sus manos, porque esta noche nos vamos. Ahora, cuando uno fracasa 9 meses, es difícil creer que la 10ª va a tener éxito, ¿no? No será igual que las otras 9 veces, no será que Faraón otra vez nos va a negar la salida. Pero ellos hicieron caso y sacrificaron al cordero y marcaron las puertas, porque tenían fe de que la palabra de Dios se iba a cumplir. En quinto lugar, vemos una libertad muy anhelada. Ellos habían llegado a un punto de donde clamaron a Dios porque ya no soportaban más el trato que le estaban dando los egipcios. Y ahora sí, esta historia va a terminar justamente con que el pueblo de Dios es sacado por Dios de ese lugar de esclavitud, de opresión. Y no solo es una libertad muy anhelada por salir de la esclavitud y salir de todo ese maltrato, sino porque salían con una esperanza. Porque Dios les había dicho que los iba a llevar una leche que fluye leche y miel, a una tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia donde iban a tener todo lo que necesitaban y en abundancia. Entonces disfrutaban de una libertad muy anhelada. Y allí Dios le dice: todos los años, para esta misma fecha, ustedes van a celebrar la Pascua. Van a sacrificar un cordero, lo van a comer en familia, y cuando sus hijos, sus nietos les digan: ¿por qué hacemos esto? ¿Qué significa esto? Va a ser la oportunidad para contarles cómo Dios con un brazo fuerte los había librado de la esclavitud de Egipto y los había sacado de aquel lugar, y mostrarles la grandeza del Dios que tenían, que había podido derrotar a semejante enemigo como eran los egipcios, la potencia más grande de aquel tiempo. Ahora, aquí empieza la Pascua. Hasta aquí podríamos decir es una celebración para los judíos, para los israelitas. Nosotros, a no ser algunos aquí, pero la mayoría no somos parte de ese pueblo. Entonces, ellos debían celebrar la Pascua. ¿Tendrá esto algo que ver con nosotros? Ellos tenían que todos los años celebrar como nosotros celebramos el 9 de julio aquí, el Día de la Independencia. Ahora vamos a avanzar y le voy a pedir aquí a Fabián que prepare un video, porque seguramente ya están cansados de escucharme. La parte que viene la vamos a ver a través de una canción y de un video. Vamos a avanzar 1400 años aproximadamente, y allí vamos a ver cómo el anuncio, el simbolismo, las profecías que encerraban todo esto de la Pascua se va a cumplir de una manera muy especial con una persona. Porque esto fue algo literal, fue algo real, fue algo que ocurrió hace 3400 años atrás en Egipto. Pero todo esto y todo esto que Dios instituye tiene relación con algo que iba a pasar 1400 años después. Es una profecía, es un simbolismo, es algo que estaba apuntando. Esto era una sombra, pero 1400 años después viene la realidad. Y vamos a ver juntos en este video cuando todo esto que se anunciaba a través de la Pascua se cumple en el año 30 aproximadamente ya de la era cristiana. ¿Podemos ver entonces el video? Otra vez, con mis dos pequeños caminando junto a mí, tenían que observar un
sacrificio real. Dinos, papi, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues no lo podemos entender. Yo traté de explicarles de Abraham y Moisés que un real sacrificio hay que hacer. Habrá mucha gente en Jerusalén también. Cuiden el cordero, no se vaya a perder, porque pronto que lleguemos a Jerusalén, un real sacrificio hay que hacer. Cuando al fin llegamos, algo raro sucedió. No había cantos de gozo, no había celebración. Estuve con mis niños entre una multitud que pedía con gran clamor: crucifíquenle. Tratamos de alejarnos y escapar de ese lugar, pero nos fue imposible y tuvimos que observar qué es lo que está pasando aquí. Me puse a preguntar, solo traigo un cordero para sacrificar. Ahí vienen los culpables, gritó la multitud. Vino el primer ladrón, no consiguió perdón. Cuando llegó el segundo, arrogante y burlón, maldijo a la multitud, esta lo condenó. Cuando llegó el tercero, no lo podía creer. Un hombre maltratado, con espinas en su sien, todo ensangrentado, se quería desmayar. La pesada cruz no la podía cargar. Lo vi cuando pasaba, lo vi cuando cayó. La cruz era pesada, la gente se burló. De repente ya en el suelo, de repente él me observó, hasta que un soldado vino y me dijo: tú llevas su cruz. Traté de resistirme y el soldado me obligó, y empecé a cargar la cruz del Señor. La coloqué en mis hombros, me puse a caminar. De sangre mi mejilla se comenzó a manchar. Llegamos al Calvario y clavaron sus manos y sus pies, y estando en la cruz oró: Padre,
perdónales. Oh, yo nunca había visto tanto amor y compasión. En tus manos me encomiendo hoy, oró, luego murió. Estuve observándolo, no sé cuánto pasó, hasta que una mano yo sentí que me tocó. Era mi pequeño, asustado y con temor. Padre, no te enojes, el cordero se escapó. Dinos, papi, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque ya el cordero se nos fue. Yo tomé a mis dos hijos y les mostré la cruz. Hijos, el cordero es Jesús. Bueno, pues ya está amaneciendo y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. $1400 años después aparece Jesús y cuando empieza su ministerio, Juan el Bautista lo ve y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos ellos sabían a qué se estaba refiriendo cuando lo presentaba de esta forma. Por eso Isaías 700 años había dicho: como un cordero fue llevando al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Siempre se relacionaba a Jesús y su obra con el cordero. Y en el día exacto, en el 10 del primer mes de los judíos, es cuando Jesús entra en esa entrada que se le llama la entrada triunfal, montado en un pollino. Allí viene el cordero para ser examinado durante 4 días y para luego ser sacrificado. En el día exacto en el que se sacrificaban los corderos, Cristo fue sacrificado.
su sangre fue derramada y Él fue llevado a la cruz. Y al tercer día, como acabamos de ver, Él resucitó. Es el Cordero que tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Ese era el mandamiento que Él había recibido de su Padre. Ahora vamos a avanzar, ya para terminar, avanzamos un cuadrito más y ahora avanzamos 2000 años. Y hoy la Pascua nos habla a nosotros, nos enseña y nos invita. Y quiero terminar pensando en qué nos enseña la Pascua y a qué nos invita en esta noche. Y vamos a ir viendo aquellos detalles sobresalientes, aquellos aspectos sobresalientes. ¿Qué nos dice hoy a cada uno de nosotros? Y vamos a avanzar uno a uno. En primer lugar, habíamos dicho la esclavitud de todo un pueblo. Y esto nos enseña acerca de nuestra condición espiritual. Dice la Escritura que de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y dice Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y nuestra condición espiritual es la misma que el pueblo de Dios tenía en Egipto, esclavos por causa del pecado. El pecado nos ha esclavizado y todos estamos en esta condición porque todos somos pecadores. Y esclavos porque no podemos dejar de pecar. Pecamos de una manera, pecamos de otra. Quizás dejamos un tipo de pecado, pero abrazamos otro porque pecamos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros sentimientos. Y estamos atrapados por el pecado porque no podemos dejar de pecar, pero tampoco nos podemos desligar del pecado. No hay forma que nosotros salgamos de una esfera de pecado en la que nos encontramos atrapados. Por eso es que la esclavitud de todo un pueblo nos habla de lo que el pecado hace a nuestra vida. Nos tiene esclavizados y estamos en un lugar del que no podemos salir por nuestras propias fuerzas. Ellos no hubiesen podido salir jamás si no hubiese intervenido Dios para darle libertad. Nada de lo que ellos hubieran hecho les hubiese podido sacar de ese lugar de esclavitud. Y nosotros, nada de lo que nosotros hagamos en nuestras propias fuerzas nos puede sacar de la esclavitud y de los efectos y del ámbito del pecado. Necesitamos, al igual que ellos, de Dios. Lo segundo es que un juicio aterrador nos enseña sobre las consecuencias del pecado. Y las consecuencias del pecado, al igual que lo que pasó en Egipto, es la muerte. Dice así, la paga del pecado es muerte. Y también dice allí, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Saben que el pecado trae un tremendo juicio, un aterrador juicio a la vida de cada ser humano. Y nosotros tenemos que conocer esta verdad porque a veces no tomamos conciencia de lo que el pecado hace en nuestra vida y puede hacer en nuestra eternidad. El pecado nos separa de Dios, nos condena a una vida sin propósito, una vida de frustración y a una vida de miseria. Por eso muchas personas terminan deprimidas y muchos terminan suicidándose porque están separados de Dios por causa del pecado. Pero el pecado tiene una consecuencia aún peor. Dios es claro en esto y dice que si no arreglamos nuestro pecado con la ayuda de Dios, a la manera de Dios, el pecado tiene el poder de llevarnos al infierno, a un lugar de eterna condenación, de eterna perdición, donde ya nunca más vamos a poder reconciliarnos con Dios ni volver a Dios. Por eso es que tenemos que arreglar nuestro problema de pecado hoy, ahora, no esperar un segundo más, porque las consecuencias del pecado son tremendas. En tercer lugar, un cordero sin mancha nos enseña sobre Cristo, el Cordero de Dios. Y saben que dice así, fíjense, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, fíjense, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Se acuerdan que aquel cordero tenía que ser perfecto, sin mancha, sin tacha, sin enfermedad? Esto nos estaba mostrando la santidad, la justicia, la perfección que iba a haber en Cristo, en Jesús, el Hijo de Dios. Él era el cordero perfecto. Era aquel cordero, el cordero que sacrificaban año a año los israelitas estaban señalando, el cordero perfecto que un día iba a morir
por nosotros. Ahora, ¿por qué Jesús es perfecto? Porque Él es el mismo Dios que se había encarnado, que había entrado a la raza humana, que se había hecho como uno de nosotros para que desde la raza humana nos pudiese rescatar, nos pudiese salvar. Pero Él era Dios, por lo tanto era igual a nosotros, pero con una gran diferencia: Él nunca había pecado. En Él no había ninguna mancha. Él era perfecto, Él era santo, Él era justo. Él cumplía con todos los requisitos y las condiciones para ser el Salvador del mundo. En cuarto lugar, una sangre que daba salvación nos enseña sobre la cruz del Calvario. Y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y saben que esta sangre que fue derramada allí en la cruz, que salía de la cabeza del Señor Jesús porque le habían puesto una corona de espina y le golpearon a más no poder, que salían de sus espaldas y de sus piernas porque le azotaron con látigos romanos y destrozaron su cuerpo, que salían de su cara porque le golpearon hasta desfigurarlo, que salía de sus manos y sus pies porque le clavaron con esos clavos rústicos, que salía de su costado porque le traspasaron con una lanza. Esa sangre es la sangre que trae salvación. Y trae salvación porque Jesús en esa cruz y en ese sufrimiento llevó todos nuestros pecados. Él nunca había pecado, Él no tenía que morir. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte, y aquel que nunca había pecado estaba muriendo porque estaba llevando nuestros pecados, tomando nuestro pecado. Y el castigo que nosotros merecíamos recibir por ser pecadores, todo se derramó hasta la última gota sobre la persona de Jesucristo. Todo el castigo que nosotros merecíamos sufrir en el infierno lo sufrió Él en la cruz. Tomó nuestro lugar y pagó nuestra deuda porque nos amaba. Pero qué maravilloso es que la historia no termina en la cruz. La historia no termina en la cruz. Aquel Cordero dio su vida, entregó su sangre, murió por nosotros, pero al tercer día resucitó. Hoy es el domingo de resurrección. Hoy es el día en que fueron a buscarle a Cristo en la tumba y un ángel les dijo: ¿por qué buscan al que está entre los muertos, al que está vivo? Ya no está, ha resucitado. Venció la muerte, venció el pecado, venció el infierno. El Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios, obtuvo una victoria contundente en la cruz. Ya no lo busquen más, aquí está vivo. Está vivo y está vivo para siempre. Y está vivo para dar vida a todo el que se acerca por medio de Él a Dios. Y terminamos con una libertad muy anhelada que nos enseña una carga que desaparece. Durante toda nuestra vida hemos ido cargando con una mochila en la que hemos ido colocando pecado tras pecado. Tus mentiras, tus envidias, tu orgullo, tu egoísmo, tu rencor, tu maldad, tus groserías, el daño que has hecho a otro. Y hemos ido cargando una mochila en nuestras espaldas de pecado, porque todos lo hacemos, porque somos malos, porque somos pecadores. Y esa mochila se va poniendo cada vez más pesada, pero cuando viene Cristo, quita esa mochila, nos saca la carga, nos libera. Pero no nos libera simplemente para que vivamos una vida ahora sin esa carga de esa mochila, sino nos libera para que un día podamos entrar al cielo y estar junto a Él para siempre. Porque esa es la promesa, esa tierra abundante que esperaban los israelitas, donde fluye leche y miel, es el cielo que ahora nosotros esperamos cuando lleguemos un día a su presencia. Porque allí no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber muerte, no va a haber noche. Vamos a estar con Dios disfrutando de una perfecta paz, felicidad, gozo, alegría, porque ese es un lugar maravilloso. Y es lo que podemos obtener gracias a Cristo, gracias a su obra, gracias al Cordero de Dios que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y terminamos. La Pascua nos enseña, pero también la Pascua nos invita. Hacemos un pequeño repaso de lo que hemos visto. Nos enseña sobre nuestra condición espiritual. Somos pecadores y lo tenemos que reconocer, lo tenemos que admitir. Aunque nadie más sepa lo malo que hemos hecho, Dios lo sabe y vos lo sabes, y esto es un problema. Las consecuencias del pecado es estar separado de Dios y pasar una eternidad en el infierno. El Cristo, el Cordero de Dios,
el Hijo de Dios, perfecto, santo y sin mancha, vino para darnos libertad. Nos enseña sobre la cruz del Calvario. Cristo llevó en la cruz todos nuestros pecados y nuestro castigo, y nos enseña sobre una carga que desaparece. Nuestros pecados son totalmente borrados y lavados con la sangre de Cristo, y podemos, gracias a Él y su obra, tener la esperanza de llegar al cielo. Pero la Pascua nos invita a recibir al Cordero de Dios por medio de la fe, para que nos limpie y nos marque con su sangre. Este tiempo de Pascua es para que entendamos que en el único que hay esperanza, en el único que hay perdón, en el único que hay salvación es en Cristo. No está en otro lugar estas cosas. No es en una religión, no es en tus obras, no es en tu moral. No se trata de los pecados que dejes ni de las cosas buenas que empieces a hacer. Se trata de que permitas a Dios marcar tu corazón con la sangre del Cordero de Cristo, porque eso es lo único que trae limpieza, perdón y salvación. Recibir al Cordero de Dios en tu corazón. ¿Y cómo se hace esto? Sencillo, es por la fe. La Biblia dice que la salvación es un regalo de Dios que se obtiene por la fe. Es un regalo que se obtiene por la fe, y es creer lo que Dios dice en su palabra, es creerle a Dios. Y Dios dice que somos pecadores, que tendríamos que ir al infierno, pero que Él nos ama a pesar de lo que somos, y por eso envió a su Hijo a buscarnos y a salvarnos, su Cordero. Y dice la Biblia que Cristo nos ama, y por eso fue a la cruz llevando nuestros pecados y nuestro castigo. Y dice la Biblia que Cristo resucitó para convertirse en el único camino y en el único Salvador, y que nosotros tenemos que creer en esto, en Cristo y en su obra, y aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso yo quiero invitarte que esta noche recibas al Cordero de Dios en tu corazón, recibas a Jesucristo, porque Él ya lo hizo absolutamente todo. No hay nada más por hacer, ya está la obra terminada, completa. Solo tienes que creer en Cristo e invitarle a tu corazón a ser tu Salvador. Por eso les voy a pedir que inclinen sus cabezas por respeto a Dios, que cerremos nuestros ojos. Y si esta noche quieres ese perdón, esa salvación, quieres irte con Cristo en tu corazón, ahí donde estás, habla con Dios. No necesitas hacerlo en voz alta, lo puedes hacer allí en tus pensamientos, de forma muy bajita, algo entre vos y Dios. Pero orá y hablale a Dios, diciéndole que vas a poner tu fe en Jesús, que vas a creer en su obra, que le vas a recibir esta noche como tu Salvador. Y quizás estás diciendo, pero no sé bien cómo decirle, cómo expresarme, pero yo quiero irme con Cristo en mi corazón. Bueno, si lo quieres hacer y si crees en Jesús en esta noche, repetí conmigo esta oración. Desde tu corazón decirle: Dios, habla así con Dios, decirle: Dios, reconozco, soy un pecador, te he fallado, pero Dios, esta noche entendí que me amas y que enviaste a Cristo, tu Cordero, a salvarme. Esta noche entendí que Cristo murió por mis pecados en la cruz y que su sangre tiene poder para limpiar mis pecados, para darme perdón. Dios, esta noche creo que Cristo resucitó y que Él es el Salvador, que Él es el único que me puede perdonar y llevar un día hacia ti. Por eso, Dios, esta noche acepto a Cristo en mi corazón, le recibo por la fe como mi único Salvador, como mi suficiente Salvador. Y ahí, unos segunditos más, con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada, dice la Biblia que en el cielo hay gozo, hay fiesta cuando una persona cree en Cristo y le recibe como Salvador. Y si alguien lo ha hecho esta noche, en el cielo ya están celebrando y festejando por esta decisión que has tomado. Pero a nosotros también nos gustaría festejar y abrazarte y felicitarte si esta noche has creído en Cristo y le has invitado a entrar en tu corazón. Así que solamente te voy a pedir que, si lo has hecho, ahí donde estás, levantes tu mano y la baje para que te podamos ver y podamos darle gracias a Dios.
¿Alguien ha orado así? ¿Alguien le ha pedido a Cristo que entre en su corazón, que sea su Salvador? Ahí donde estás, puedes levantar tu mano y bajarla. Yo estoy viendo. Bien levantadita para que podamos verlo. ¿Alguien lo ha hecho? Que Dios te bendiga. Gracias a Dios. ¿Alguien más lo ha hecho? Allá me señalan a alguien, no lo veo bien de aquí. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más ha orado? Que Dios te bendiga. Gracias a Dios. Si alguien más lo ha hecho, no tengas vergüenza. Es la decisión más maravillosa que puedes haber tomado. Mucho aquí ya lo hemos hecho en el pasado. Por eso no levantamos nuestra mano. Pero si has orado así, pregunto por última vez, levanta tu mano. Queremos gozarnos con vos y darles gracias a Dios por tu salvación. ¿Alguien más lo ha hecho? Que Dios te bendiga. Gracias a Dios. Muy bien, oramos entonces. Querido Padre, gracias. Porque Cristo es el Cordero perfecto, Señor. El que has enviado a morir por nosotros, a derramar su sangre. Y por el que hoy podemos disfrutar de este perdón y esta salvación que para nosotros fue gratuita, Señor. Pero que para ti fue muy costosa, porque fue ver sufrir y morir a tu propio Hijo por nosotros en la cruz. Pero gracias, Dios, porque Cristo dejó la tumba vacía, porque Él resucitó, porque Él está sentado a tu diestra, porque Él intercede por nosotros, los que hemos confiado en Él, y porque Él vuelve un día para llevarnos, para estar con Él para siempre. Así que en Cristo tenemos victoria, Señor, maravillosa. Y esta noche te doy gracias por los que han orado, recibiendo a Cristo como Salvador, por cada uno de los que ha levantado su mano. Y pedimos, Padre, como iglesia, tu bendición para esas vidas, para sus familias, y para que puedan avanzar y crecer en este camino nuevo que hoy han tomado, en el que van a poder encontrar muchas más bendiciones de tu mano, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza en esta noche, Señor. Todo te lo decimos y las gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches, que el Señor les bendiga.